Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tengo que hablar de los lugares comunes de Felipe Aidar. Pavada de acontecimiento. Pavada de acontecimiento, dicho dos veces. Cuando él me entregó los originales de este libro, creo que era el 2 o el 3 de enero, esto no existía en la mente de nadie. Escribir el prólogo tampoco existía en la mente de nadie. Y era un desafío hermoso. Pasó el tiempo, yo escribí y me saco ahora esto, el prólogo para el libro de Felipe Aidar. ¿Cuál fue la satisfacción que sentí? La misma, la misma satisfacción que siento ahora cuando tengo que hablar de ese prólogo. Porque hay que hacer mención a cómo Felipe, en todo el libro, no solamente en el título, que ya es especial, en todo el libro va rescatando un personaje protagónico que es especial. No podía ser de otra manera tratándose de Felipe. ¿Por qué es especial? Porque el dramaturgo, y ya se recibió con esta novela, ya se recibió con esta historia, ya se recibió con este cuento, ya se recibió con esta dramaturgia, qué hermosa palabra para Felipe, ya se recibió de dramaturgo con los lugares comunes, va contando cómo ese personaje va sintiendo en su cabeza y en su cuerpo todo lo que le va pasando alrededor. ¿Qué es lo que le pasa a Felipe primero y al personaje después en el derratero de su vida, en todo aquello que él va marcando con certeza indiscutible qué es lo que tiene que hacer su personaje? Ahí aparece el oficio de Felipe, ahí aparece Felipe grandilocuente, ahí aparece el Felipe dramaturgo, el que me atrevo a decir ahora, ya pasado ese tiempo, que auguro para él el mejor camino, el de los lugares comunes. Cuando yo inicié la búsqueda para armar la nueva colección, Material Sensible, lo que estaba buscando era algo que me conmoviera como lectora. Una voz distinta, porque no es que no había leído o no encontraba algo que me conmoviera, sino que buscaba algo distinto, buscaba otra cosa. Eh, Así que bueno, esto fue iniciar una búsqueda por distintos lugares, porque comencé a sacar fotos, a juntar objetos, cosas con las que yo fui como armando toda todos los colores, digamos, que quería para esa colección. Empecé por ese lado. Imaginé clasificar para darle como la forma estética en una como clasificación, como si fueran sobres o cajas, donde yo iba clasificando, ¿no? Toda esa búsqueda. Y así fue como apareció en mi cabeza la forma estética de la colección, Material Sensible. Después fue empezar a leer para ver dónde estaba esa voz. En esa búsqueda me llegaron varios textos. Uno de ellos fue
Los lugares comunes de Felipe Aydar, que era inicialmente una dramaturgia de su autoría, una obra estrenada en Argentina y en Alemania, que él decidió pasar a narrativa. Y cuando yo la leí, a pesar de que ya había estado como corrigiendo algunas veces ese texto, cuando yo leí ese cambio que él le dio, ¿no?, a la impronta de esa dramaturgia, sentí que era lo que yo estaba buscando. Y bueno, por eso me decidí a usar esa obra, Los lugares comunes, para inaugurar esta nueva colección de narrativas que pretende ser voces distintas a lo que uno viene leyendo. Un narrador con una impronta muy personal y que además lograra sacudir y conmover. Bueno, me pareció que Los lugares comunes era justa la obra para iniciar esta colección por el golpe que tiene. Así que bueno, espero que la disfruten. Bueno, Los lugares comunes es un proyecto que empecé en el año 2016, un año en el que estaba obsesionado con escribir relatos. Así que escribí un montón de relatos y los guardé en una carpeta llamada Proyecto Libro, en una computadora que ya no existe. Al año siguiente, en el 2017, empezamos con Celeste Bardach con un proyecto que se llama La experiencia de los lugares comunes, en el que pretendíamos hacer una obra de teatro y poder generar un archivo que diera cuenta de alguna forma de los procesos de construcción y creación que uno atraviesa, los procesos de aprendizaje y de creación que uno atraviesa al momento de la construcción de un nuevo material, ¿no? En este camino empecé a retomar esos relatos que había dejado guardados en esa carpeta llamada Proyecto Libro, y los empecé a estructurar de manera que me diera la posibilidad de llevarlo a escena. Con las funciones ya avanzadas, la obra se estrenó en el año 2018, hicimos funciones en Santa Fe, en Buenos Aires, en Jujuy, en Berlín, en Barcelona. La verdad que fue una obra que nos dio muchas alegrías y nos permitió viajar un montón. Y en el transcurrir de las funciones la gente me iba hablando sobre el texto y me decían que les sorprendía que se hablara del amor como quien lo conoce mucho. Me preguntaban si todo lo que yo contaba me había pasado a mí o no. Siempre me gustó esa idea de jugar con la realidad y la ficción, con el borde entre la realidad y la ficción. Entonces ahí empecé a pensar que el texto tenía una potencia suficiente como para transformarlo en narrativa y poder publicarlo. Así es que le envié el material a Editorial del Aire para que lo vieran. Nada, la historia es una historia central. La historia central del libro es una historia de amor entre dos hombres que se aman pero que jamás van a estar juntos. Y en el medio van apareciendo otros personajes que de alguna forma, otras historias que podrían ser la misma pero que no lo son, pero que en algún punto se unen, en algún lugar, ¿no? Por eso también la idea de los lugares comunes. No son solamente los lugares comunes del amor, no son solamente los lugares comunes del lenguaje, son muchos los lugares comunes que nos atraviesan y por los que pasamos constantemente. Así que hay algo de eso. Yo creo que también este libro está muy influenciado por las luchas de mi padre, por las letras de mi madre, por los pequeños mundos de Laura Copelo, que es una de mis maestras y con quien trabajo hace muchos años, una persona a la que admiro y quiero mucho. Y creo que también está influenciado por el amor, ¿no? Por haber conocido a la persona con la cual hoy todavía estoy en pareja hace 7 años. Me parece que hay algo de todo eso que hace que el texto sea fresco, pero no deje de ser poético. Y a su vez hay mucha idea de trabajo con los recuerdos, que creo que eso también lo ancla bastante en la realidad. Por otra parte, un poco la estructura tiene que ver con la idea de archivo.
que tenía que ver con esto de la experiencia de los lugares comunes. El primer texto dice que a veces uno tiene la necesidad de inventarse un dispositivo que le dé la posibilidad de archivar ficciones, contar historias, de decir lo que tiene ganas de decir, de poder llorar adelante de otros o de encontrarse con otros. Y el último texto dice que a todos nos gustan las ficciones y que yo creo que la ficción es como el amor. Rincones llenos de luz que cuando quedan oscuras nos dejan preguntas sin respuestas. Nos obligan a completar historias que no cerraron, a mirarnos unos con otros con cara de interrogación. Yo creo que la ficción es el amor, ese monstruo prehistórico que golpea sin parar, que deja huellas, imágenes mudas, gritos ahogados y recuerdos que con el tiempo no nos pertenecen. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribirlo. Muchas gracias.